¿Cómo le va? Muy buenas noches. Resulta que no habemos papa todavía, ha salido humo negro, pero sí habemos Genaro Villamil. Lo vamos a tener más adelante, ya hablando desde un teléfono fijo para que no se vaya a estar cortando como el día de ayer y poder hablar así de la iniciativa de la reforma de telecomunicaciones que ha sido ya aprobada en la Cámara de Diputados, ya ha sido trasladada al Senado. Vamos a hablar de ese tema pues amplio, ¿no? Amplio en este espacio con Genaro Villamil, pero también habemos declaraciones generadas el día de hoy y que agradecemos a Telesur el permitirnos presentar estas declaraciones del presidente encargado de la presidencia venezolana, que es Nicolás Maduro, en términos de, ¿recuerdan cuando él estaba de alguna manera insinuando, más que insinuando, decía que existía la posibilidad de tener pruebas de que el cáncer había sido inducido en Hugo Chávez? Bueno, hoy tenemos estas nuevas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien será candidato también y estará enfrentándose a Enrique Capriles el próximo 14 de abril, buscando la presidencia en nuevas elecciones allá en Venezuela. Pero ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Verdaderamente el gobierno de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, tiene pruebas? Recientemente Evo Morales dijo: estoy casi convencido de que así fue la cuestión de que le pusieron el cáncer a Hugo Chávez. Vamos a escuchar lo que dijo hoy precisamente. Estas imágenes son de Telesur, repito, Nicolás Maduro. Estamos trabajando y en su momento se anunciará, cuando así se conforme, la Comisión de Estado, donde invitaremos importantes países del mundo, los mejores científicos del mundo, para investigar la enfermedad que provocó la muerte de nuestro comandante Chávez. Él tenía la intuición desde un principio. Nosotros tenemos casi la certeza, con los datos que manejamos. Él tenía una enfermedad, un cáncer que en su momento se conocerá, que rompía todas las regularidades de esa enfermedad. Y él fue amenazado muchas veces. Quizás no lograron el magnicidio por la vía de un atentado. Todo pareciera indicar que lograron afectar su salud con las técnicas más avanzadas. No son secretos. Decía Eva Gollinger, investigadora, que ha pedido la desclasificación de todos los documentos de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, sobre la enfermedad del presidente Chávez, y que ha investigado tantas cosas. Decía en estos días que en los años 40 ya del siglo pasado, 1940, 1950, ya había algunos países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, y no estoy acusando a los Estados Unidos en este momento, sino te estoy diciendo cómo algunos países tenían laboratorios científicos ensayando cómo provocar el cáncer. Han pasado 70 años, que no habrán avanzado ese tipo de laboratorios de la maldad y de la muerte. Que conste, no estoy acusando en este momento a los Estados Unidos de esto. Solamente estoy diciendo algo que es una verdad que se sabe y además son documentos desclasificados. Cómo hicieron ensayos para inocular enfermedades, cómo crearon enfermedades. Dícese del SIDA, que fue creado como producto de un ensayo que se hizo y que luego se diseminó. Hay tantas cosas. Entrevista de Nicolás Maduro en Telesur en torno a esta situación, de esta posibilidad. Yo ya he conocido algunas reacciones. Hace poco me entrevistaron en televisión, acá en Azteca América, acá en los Estados Unidos. Escuchaba yo algunos comentarios. Acá la gente, esto que acaba de decir Nicolás Maduro, a mí no me sorprende absolutamente para nada que exista esta posibilidad. Sé que no debemos concentrarnos en eso, ni en teorías de la conspiración, ni nada, pero mira, es más, le voy a pedir nada más a Noemí, si lo que comento esto me haces favor de buscar tantito ahí en Google, una operación que se llamó la Paperclip. Déjame ver si así se llamó la Paperclip. Ahorita me lo corrobora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren, termina la Segunda Guerra Mundial y muchos de los investigadores nazis, de los médicos, muchas de estas personas que estaban haciendo experimentos de esta naturaleza terribles desde el punto de vista científico, en fin, en contra pues de la humanidad con el nazismo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué creen ustedes? Muchos de estos tipos nazis
les dijeron, vénganse para acá. Y se vinieron para acá. No estoy inventando para nada, por eso ahorita le estoy pidiendo, dado que no tengo aquí otra computadora. Ya aquí tengo la información. Ya lo tienes, a ver, ¿qué dice? ¿Qué fue la operación Paperclip? Vamos a escuchar aquí, me está Noemí me está echando la mano. A ver, ¿qué dice? Hola, primero, buenas noches a todos. Noemí León. La operación Paperclip fue el nombre en clave que utilizaron para la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para extraer o atraer, mejor dicho, científicos de Alemania especializados en lo que ellos llamaban las armas maravillosas del Tercer Reich, ¿no? Que eran cohetes, armas químicas y especialmente experimentación médica después del colapso que tuvo el régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, te agradezco muchísimo. O sea que yo tengo un documental maravilloso acerca de ese tema, tengo mucha información de ese tema aquí acumulada, ¿no? Entonces, así como lo encontró Noemí León, que se lo pedí ahorita de manera espontánea después de escuchar a Nicolás Maduro, ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden ir y buscar esta de Paperclip. Y subrayo lo que nos dijo Noemí, experimentación básicamente de tipo médico, químico, de cuestiones tipo biológico, no crean que nada más de cuetitos y eso no, de este tipo de cuestiones. Entonces, si eso fue al terminar la Segunda Guerra Mundial, y era uno de los grandes temores que se tenía de los nazis, ¿no? De la locura del psicótico del bigotito que anduviera en estos rumbos. Bueno, pues ahora que los rusos, la KGB, la CIA, diferentes pues potencias, diferentes países que tienen investigación científica para este tipo de cuestiones, porque estamos bien locos en el planeta Tierra y en grandes medidas le puedo decir que nos gobiernan psicópatas a nivel mundial, en muchas instancias, verdaderos psicópatas, gente muy enferma. Ya les demostré la otra vez lo que fue el tema de la eugenesia, la construcción de una raza superior y lo que ocurrió acá en los Estados Unidos con los Rockefeller, los Carnegie, todos estos tipos, ¿no? De aparentemente de beneficencia, etcétera, pues queriendo establecer la cuestión de la raza superior y utilizaron la eugenesia, en fin. Yo, evidentemente, como el señor, pongo atención a lo que dice Maduro nada más para seguir la información, lo comparto con ustedes, yo no llego a ningún tipo de conclusión, sería aberrante, etcétera, pero a fin de cuentas es importante seguir la pista. Bueno, ahí está el tema, con lo de Nicolás Maduro, hablando acerca de esto que hay que seguirlo. Evo Morales, yo no sé también con qué bases, tal vez nomás por haber escuchado lo que les dicen. Ya les presentamos aquí en contexto cibernético también, que fueron las declaraciones en ese sentido también del propio Hugo Chávez, ¿no? En vida, hablando acerca de este tema. Bueno, déjenme verificar si habemos Genaro Villamil o no habemos Genaro Villamil ya en este momento, porque si no, vamos a pasar a presentarles un video de los candidatos al papado en este cónclave. Sí, ¿tenemos ya aquí a Genaro? Bueno. Sí, aquí estoy. Pues me da muchísimo gusto, Genaro. Bueno. Sí, ¿no me escuchas? No me digas que otra vez no me escuchas, Genaro. Bueno, ¿no me escuchas? Sí, muy bien. Pues ahí está. Yo muy bien. Pues me da muchísimo gusto. Mira, hoy ya hasta le dije a la gente, hoy sí habemos humo blanco, hoy sí habemos Genaro Villamil. Y entonces ya salió el humo blanco y ya estás aquí, porque ayer tuvimos broncas para establecer la comunicación. ¿Cómo has estado, Genaro? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Rubén, pues muy movido y tratando de entender este proceso que estamos viviendo de reforma de telecomunicaciones, ¿no? Exactamente, bueno, primero que nada, esa sería mi primera pregunta, asumiendo, porque también hay gente que nos está viendo acá en Los Ángeles, los Estados Unidos, en fin, asumiendo que no todo mundo está al tanto, al detalle, como lo estás tú y muchos mexicanos que siguen este programa. ¿Qué es esta reforma que hoy ya pasa al Senado de las telecomunicaciones? ¿Qué es lo que se reforma y por qué? Es una reforma constitucional, es decir, es una reforma que todavía tiene que pasar por una legislación secundaria, ¿no? Ajá. Pero ya como reforma constitucional toca artículos muy importantes, como son el 6º, el 7º, que regulan la libertad de expresión, el derecho a la información, consagra el derecho de acceso a las nuevas tecnologías en esta reforma, y en los artículos 27
27 y 28, que son los que regulan, digamos, la no existencia de monopolios y el papel del Estado mexicano en la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión, pues crea un organismo autónomo. Realmente es uno de los logros más importantes, y también prohíbe o pone candados muy fuertes que afectan, pues sobre todo, y eso hay que ser muy claros, sobre todo van a afectar en principio más a Telmex, al consorcio de Carlos Slim, que al consorcio de Elías Carregallán, o sea, Televisa. Y junto con estas reformas hay una serie de 15 artículos transitorios en donde se establece, entre muchas otras cosas, la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión, la apertura del mercado en materia de inversión extranjera en telefonía, y también la conservación de algunos aspectos para garantizar el acceso a banda ancha. Eso, digamos, es en general el contenido de esta reforma, que evidentemente afecta intereses muy fuertes, ¿no? Pero también hay vacíos en esta reforma, la verdad. Oye, a ver, antes de pasar a los vacíos, Genaro, te quiero preguntar, si se supone que se dijo siempre que Enrique Peña Nieto es un hombre que llega a la presidencia de México gracias a Televisa, y lo sacó primero el de Guardian, y luego creo que se arrepintió el de Guardian y dijo, pero si fue un hombre pues apoyado en los poderes fácticos como de la comunicación, como la televisión, ¿verdad? Ahora la gente dice, caray, adiós, ¿cómo está eso de que ahora llega a la presidencia y lanza una reforma que buscaría no tener muy contento al señor Azcárraga y a Televisa de manera muy concreta, si son quienes presuntamente le ayudaron a hacer toda esta cuestión para llegar a la presidencia? ¿Cómo contestar eso? Eso está en la mente de muchos mexicanos. Así es, en primer lugar, que precisamente porque él es vulnerable frente a los poderes fácticos que lo llevan a la presidencia, en especial el poder de Televisa, él necesita recuperar ese espacio o esos espacios de poder, ¿no? Es una operación de centralización en el poder presidencial, ¿no? Tal como hemos visto con el caso del Bester, ¿no? Con el caso de la reforma educativa, ¿no? Es quitarle a los poderes fácticos los poderes que debería tener el presidente. Esa es la razón política más explicable, para que ya no se diga que él es un producto de Televisa, por ejemplo, ¿no? O para demostrar, o para intentar demostrar que no está a las expensas de Televisa o de las televisoras más importantes del país, ¿no? Pero es real, porque entonces uno pensaría, en la lógica, entonces los poderes fácticos dicen, el presidente Peña Nieto nos está traicionando ahora que llegó a la presidencia, diríamos, estamos arrepentidos de haber hecho lo que hicimos. Sería lo lógico pensarlo así, ¿no? No es tan esquemático. ¿No? Es real la necesidad política de legitimarse, ¿sí? Lo que no es tan real y no es tan concreto es que con esta reforma realmente se logre democratizar los medios de comunicación. Una cosa es una reforma constitucional que todavía tiene plazos, es una cosa que todavía está en el escritorio, que tienen que aprobar los legisladores, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Claro. Llevarlo a la práctica es ahí donde está el camino empedrado al infierno. Lo que me parece excesivo es esta cosa de propaganda en donde por la simple firma de una iniciativa ya se democratizaron los medios y ya Peña Nieto no es rehén de los poderes fácticos. Eso no es cierto. Claro. Eso es propaganda. Claro. Y creo que hay que ser muy cuidadosos en eso. Totalmente. La reforma en sí misma contiene elementos muy importantes, pero de ahí a que con un simple documento ya
bienvenida y ya se logró la democratización de los medios, para nada. ¿Qué es lo más importante en tu opinión de lo que contiene la reforma? Muchos lo llaman como potencialmente un documento histórico. Lorenzo Mayer le decía a Carmen Aristegui, puede ser histórico, pero como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Muchos otros ayer me decían en Twitter, algo debe haber escondido. O sea, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Y ahora muchos le soplan a esta reforma, dicen, Dios, no le creemos, algo hay detrás. Viéndola con lupa, Rubén, es una reforma que afecta más a Telmex que a Televisa. Más a Telmex que eso a Televisa. Eso es un hecho. Sí. O sea que no es una reforma que realmente modifique el poderío que tiene Televisa, no solo a nivel de concentración de frecuencias, sino a nivel de contenidos, de concentración de ingresos publicitarios y de concentración de distribución de redes de contenidos. Esa parte realmente no la toca con la profundidad necesaria, ¿sí? Esa es materia de una ley secundaria que la dejan pendiente los legisladores en esta... Es decir, todavía existe un enorme temor a molestar a Televisa, ¿no? Okay. Por eso, el primero en reaccionar en Twitter, o en Twitter, como digan, sí, fue Emilio Azcárraga, ¿sí? Él no está tan descontento con esta reforma, ¿no? Por ejemplo, se eliminó del artículo 6º constitucional de los borradores originales al texto que ayer se presentó, se borró una frase en donde se establecía que el Estado debe garantizar el derecho de las audiencias. Hasta donde yo podía investigar, por presiones precisamente de Televisa, se eliminó esa frase. Wow, ¿A qué le tiene miedo Televisa a darle derechos a los? Lo acabo de escribir y está ahorita el artículo en el blog de Homo Sapiens y en la página de Proceso. Perfecto. Entonces, así van a ir saliendo algunos temas o algunas cosas que evidentemente, pues, la opinión avasalladora a favor de la reforma, pues a veces no impide ver, ¿no? Claro. Déjame pedirle a Carlos o a Noemí, a ver si pueden hacer una captura de pantalla del artículo. ¿Cómo se llama tu artículo? Para ver si lo podemos presentar ahorita en pantalla mientras hablamos. De Genaro Villamil. ¿Cómo se llama, Genaro? Y las audiencias, papá. Y las audiencias, APA. Perfecto. A ver si lo buscamos, Carlos, Noemí, para capturarlo si es posible y ponerlo mientras platicamos. En el blog de Homo Sapiens o en el blog. O en proceso. Yo ayer justamente lo que estaba yo diciendo en este espacio, después de que no logramos establecer la comunicación contigo, es que, ok, bienvenido a una reforma de telecomunicaciones, perfecto, pero, por ejemplo, esto de los dos canales o dos cadenas más de televisión abierta en México, decía yo, bueno, a mí no me importa que existan dos cadenas más, me importa que esas dos cadenas traigan contenidos distintos, porque tenemos una urgencia de cambio de contenidos en México, de cambio de contenidos en el entretenimiento, en el periodismo, etcétera, porque no necesitamos más inversionistas que vengan a aparecer en las listas de ricos de la revista Forbes. O sea, necesitamos una competitividad de contenidos que eleve la calidad de vida intelectual, moral, educativa del pueblo mexicano en un momento verdaderamente de gran oscuridad en los medios de comunicación. Así es, más competidores en el mercado de la televisión no garantiza que se elimine el monopolio de la opinión pública. Exacto. Son dos cosas distintas. El monopolio de la opinión pública se construye cuando todos, aunque desde distintos canales de radiodifusión, ya sean televisoras o radios, opinan lo mismo. O sea, cuando se homogeniza a tal grado la opinión, justo como lo estamos viendo ahora, en donde incluso hay alguna legisladora que dice que quien esté en contra de la reforma entonces está a favor de los poderes fácticos, pues la verdad es como que todos tengamos que opinar lo mismo. ¿No es cierto? Yo creo que ese es el fenómeno. O sea, la democratización del régimen de medios implica la posibilidad no solamente de partir monopolios, esa es una necesidad económica real. Sí. También es necesaria la diversificación real de opiniones, el derecho a la disidencia, el derecho a opinar distinto,
el hecho de que comunidades indígenas puedan tener acceso a medios, o comunidades minoritarias, y que no solamente los grandes negociantes, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Esa parte no está, ¿no? Hay la posibilidad de que se haga, pero en lo inmediato no está. Pues sería para mí verdaderamente la esencial, porque tú narraste al principio, al describir la reforma, libertad de expresión y derecho a la información. Yo no vivo en México, por lo tanto sí se pierde un poco ese estar con contacto directo con muchas cosas. Yo te quiero preguntar, mucha gente me dice, aguas, viene fuerte Peña Nieto, viene muy fuerte. Se va a ir con todo en contra de quienes lo critiquen. Se va a ir con todo así. Veo que hay mucho miedo a la cuestión de Peña Nieto. Y por otro lado, una reforma de la libertad de expresión. Otros hablan del retorno de la presidencia imperial que viene con Peña Nieto, con todos los poderes, incluso en el PRI, aunque ahora en el programa de Carmen Aristegui, el que comenta de Voz y Voto, que ahora se me va el nombre, decía, no es así, no es que se le esté dando todo el poder a Peña Nieto, pero en fin, ¿cuál es la realidad en tu opinión? ¿Tenemos libertad de expresión en México? ¿Derecho a la información en México está acotada? ¿En dónde estamos parados en ese sentido? Bueno, disculpen, nada más, está en la pantalla. Gracias, Carlos. En la pantalla está tu artículo. Ahí está ya tu artículo, precisamente, de Homo Sapiens. Aquí estamos viendo el artículo recientemente publicado de Genaro Villamil. Muchas gracias, Carlos. Entonces, esa pregunta que te hice, Genaro. Mira, hay un derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información muy acotados, precisamente por la tendencia a mercantilizar la información y a homogenizar la libertad de expresión, ¿no? Los espacios más libres, la verdad, siguen siendo ahorita los no controlados, que son los de redes sociales, ¿no? O los de internet. Sí. Pero son espacios que no llegan ni al 11% de la población. Es decir, hay una enorme distancia entre un canal 2 que llega, de Televisa, que llega al 95-98% de los hogares, que marca la agenda informativa, incluso la agenda emocional de los mexicanos con los melodramas. Exacto. Y los medios de internet que llegan al 11% de la población, sí. ¿no? Sí. La reforma, si bien nos da, hasta el 2015 permitiría una apertura amplia, ¿no? De acceso a internet hasta no solamente en las ciudades, sino en las comunidades más marginadas, ¿no? Sí. Hay una libertad de expresión muy acotada y hay una especie como de autocensura interiorizada en muchos medios que ya antes de que el poder presidencial intervenga, ya se dieron, ya están como en las viejas épocas, ¿no?, del PRI. Lo que pasa es que a lo mejor los medios y muchos dueños de los medios no han cambiado en México. Lo que ya cambió es la sociedad. Claro. Lo que ya cambió es esa ciudadanía. Claro. Si esta reforma no incorpora a la ciudadanía, pues la verdad va a ser un fracaso. Sí. Oye, ¿y Peña Nieto en sí mismo es cierto eso de que viene fuerte, viene autoritario Peña Nieto, viene vengativo, el que me critique, vámonos, voy a ver cómo me lo friego? No hay amenazas explícitas, son implícitas, contra medios o contra periodistas en específico. Lo que hay es una operación de centralización del poder presidencial. Lo vimos, evidentemente. Es que tengo una gata que me araña más que Peña Nieto. Lo vimos en el caso del Bester Gordillo. La detención del Bester Gordillo no es la democratización de la educación, ni mucho menos del sindicato magisterial. Es una vendetta, ¿no? Es, obviamente, encarcelar a uno de los personajes más impopulares del país, ¿no? Pero eso no significa que se esté democratizando el frente, al contrario, claro, ¿no? Claro. Se está presidencializando, ¿no? Oye, ningún beneficio de la duda otorgarle, digamos, a porque esta iniciativa está dentro del marco del Pacto por México, ¿no? Ahí está el señor Zambrano, el señor Madero, en fin, parece algo así
Incluso al principio le estaban llamando a esto, comparando todo esto como el pacto de la Moncloa allá en España, ¿no? Entonces, tiene una forma, ¿verdad? Una forma aparentemente muy democrática. ¿Algún beneficio de la duda a esta situación o más bien la desconfianza, como lo señala John Ackerman en sus recientes artículos? Creo que hay que aprobar esta reforma con cambios, no vía fast track, ¿no? Es un piso inicial muy importante, pero no es la democratización de los medios, que no nos vendan gato por liebre, ¿sí? Ese es mi punto. Yo creo que en eso hay que ser muy claros. Es un piso reformador muy importante, pero faltan muchísimos otros cambios legislativos en donde pueden estar las trampas. Los mexicanos somos especialistas, desgraciadamente por nuestra cultura política, en trampear a través de legislaciones secundarias o de otro tipo de normas, ¿no? Y ese tipo de prácticas, pues la burra no se hizo arisca de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Y la desconfianza, yo creo que siempre, o la suspicacia por lo menos, es un buen método para no perder las celestas, ¿no? Muy bien, Genaro, pues algo que mis preguntas no hayan generado que tú quieras decirle a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento a través de la internet, que como tú acabas de decir, no se compara con el 90 y no sé cuánto % al que llega a Televisa. O sea que los pocos que nos vean, pero de calidad, ¿qué les dirías pues ya para poner en contexto esta iniciativa? Que nuestros radioescuchas, tus radioescuchas, son a final de cuentas una audiencia deliberativa, son los que representan o están en este segmento de la sociedad mexicano-americana que ha cambiado, que incluso también los mexicanos que viven en Estados Unidos se merecen fuentes de información y de expresión muy distintas a las que les ofrece Univisión o Televisa, ¿no? Entonces, creo que es importante que estén pendientes y que también a través de esos medios ellos expresen su punto de vista, ¿no? Claro que sí, Genaro, pues te agradezco muchísimo, y te seguiremos dando lata, mano, eres muy brillante en tus análisis y vamos a leer tu artículo que acabas de publicar en Proceso y Homo Sapien. ¿O cómo se llama? Al contrario, Rubén, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Genaro, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ha sido Genaro Villamil, de tal suerte que hoy sí habemos Genaro Villamil. Bueno, ya hubimos, como se diría en pasado, ¿no? Genaro Villamil, que lo teníamos pendiente del día de ayer. A ver, pues, voy a tener más adelantito aquí en este programa en contexto transmitido por internet con mucha convicción, con mucha fe, con muchas ganas. Voy a tener al antropólogo José Luis González, especializado en religiones. Él nos va a hablar acerca de esto del cónclave, pero antes les voy a presentar pues un video que habla de los que son candidatos, de los que son papables, aunque hay un viejo refrán en esto de la iglesia que dice que el que entra papable sale cardenal, es decir, que los favoritos, los focos que se orientan a un determinado, yo creo que eso se rompió con Ratzinger, yo pensaba que iba a ser Ratzinger, entró papable y salió papable, pero en fin, otro dicen, el que entra papable sale cardenal. Vamos a ver un video acerca de los candidatos a suceder a Benedicto XVI, que ya no lo es más. ¿Quién se va a quedar al frente de la iglesia? ¿Nos darán algún tipo de sorpresa de poner ahí a alguien con aire fresco para la iglesia en esta etapa muy complicada también para la estructura jerárquica de la iglesia, ¿no? No para los principios de la fe que están separados de la cuestión jerárquica? ¿Habrá una sorpresa? Vamos a ver esto y regresamos con José Luis González para platicar del tema. Atención, vamos a revisar algunos de los nombres que resaltan como los posibles candidatos a ocupar el cargo, el más alto cargo de la Iglesia Católica en la Santa Sede en el Vaticano. Algunos de ellos: el cardenal italiano Angelo Scola, uno de los cardenales más cercanos a Benedicto XVI, arzobispo de la Arquidiócesis de Milán. Francis Arinze, desde Nigeria, también se presume como sustituto de Benedicto XVI. Abogó por la paz en su país, sostiene que es posible dialogar con los musulmanes. El cardenal estadounidense Timothy Dolan es el actual arzobispo de Nueva York y presidente de la Confederación Episcopal de los Estados Unidos. También aparecen el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, se perfila debido a su destacada lucha contra la miseria y la defensa de inmigrantes,
titular de una de las diócesis católicas más importantes del mundo, con por lo menos 70 millones de feligreses. Y el brasileño Claudio Jumes es franciscano, doctor en filosofía, arzobispo de Sao Paulo. Tiene mucha experiencia pastoral al dirigir el catolicismo en Brasil, que cuenta con por lo menos 100 millones de católicos. Padre Vidal, de estos nombres que están sonando por estos días, ¿de quiénes cree usted que existe realmente posibilidad de que reemplace al Papa Benedicto XVI? Bueno, tal como lo he dicho, generalmente el perfil del Papa que se busca, en primer lugar tendría que ser un Papa más joven, dado que el que se eligió anteriormente supuestamente era de transición y bueno, duró 8 años y anciano tiene que renunciar. Se supone entonces que debería ser uno más joven, eso es lo primero en todo caso. Y luego vendría, que es lo más seguro, yo siempre me he mostrado muy escéptico y pesimista en que pueda ser de otra región del mundo que no sea Europa, por el dominio, el predominio del pensamiento eurocéntrico de la jerarquía católica, y bueno, también por los grupos de poder económico que se concentran en el Vaticano. Pareciera que esto no tuviera importancia o que fuera una crítica mía muy mordaz, qué sé yo, pero es lo que siempre ha imperado, los grupos de poder. Entonces, en todo caso, a mí me llama fuerte la atención la publicidad que se le ha dado a Scola, que es italiano, uno de los que más ha sonado, y otros de Europa, ¿no? También los obispos brasileños han tenido siempre mucho peso. De hecho, ellos fueron los que llevaron al Concilio Vaticano II hace 50 años atrás, llevaron una gran fuerza para las transformaciones de todo tipo en el Vaticano II. Una última inquietud, señor. A mí me sorprende muchísimo que en esta lista, bueno, no me sorprende porque siempre lo hacen, pero que pongan a Norberto Rivera, el cardenal mexicano, como realmente papable. Les puedo así, pero les firmo en un cheque en blanco que definitivamente no, aunque las cosas están muy raras, pero de ninguna manera. Punto de lo que acabamos de escuchar en este reportaje: el eurocentrismo, ¿verdad?, tradicional para la elección del Papa, y lo que decía el sacerdote entrevistado por Telesur, hablando acerca de no perder de vista los grupos económicos y los grupos de poder. Decía él, algunos pensarán que es una crítica muy ácida la que está haciendo, pero no podemos perder de vista eso. Bueno, tenemos aquí ya enlazados a José Luis González. José Luis González es antropólogo, especializado también en temas religiosos y del Centro de Estudio de las Religiones allá en México. José Luis, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Buenas noches, Rubén, un cordial saludo para tu amable auditorio también desde México. Gracias, José Luis. Oye, José Luis, ¿quién elige al Papa? ¿Los cardenales, el Espíritu Santo o los poderes económicos, los poderes en el Vaticano? Pues yo creo que lo eligen, por lo menos es lo que nos consta, los cardenales, ¿no?, que nunca pueden estar del todo exentos, ni libres, ni vacunados contra influencias externas de diferente índole. Por mucho que se pongan, porque la palabra cónclave significa bajo llave o con llave, ¿no? Es literalmente lo que significa cónclave. Entonces, por mucho que se encierren ahí hasta que salga el humo blanco, evidentemente pues tiene que haber muchas influencias, pero una vez que está instalado el colegio... Pero es que se han encerrado con todas esas influencias puestas. Exactamente, se han encerrado a eso iba, ¿no?, con todas esas influencias puestas. ¿Tú ves la posibilidad de alguna sorpresa en este caso, así? Porque siempre hay así, que la gente empieza con una sorpresa, que pueda venir alguien distinto, alguien con aire fresco, con movimiento de cintura. Sí, mira, creo que el otro día ya hablamos algo de esto. Yo creo que, y quisiera empezar, Rubén, si me lo permites, sí, con unas frases realmente muy respetuosas para esos católicos de a pie que siguen tu programa, no me cabe la menor duda, ¿ya? Esos católicos de a pie que sienten, digamos, hacia la Iglesia una veneración desde su propia forma de sentir lo religioso, esos católicos de a pie que sienten hacia los cardenales y las autoridades eclesiásticas y el Vaticano como estructura también un respeto religioso, ¿no?, como sentían nuestras
las mujeres que pernoctaban para ver salir por la mañanita durante unos instantes a Juan Pablo II cuando venía a México. Estas palabras que les dijo son las siguientes: miren, amigos, lo más importante de la Iglesia son ustedes, y esa forma popular desde la cual ustedes, en los elementos religiosos que componen lo que podemos llamar su fe, pues da sentido a su vida. Es natural que al hablar de estas cosas que estamos hablando estos días, a ustedes quizás les extrañen ciertas frases en que hablamos, alguno pensará, muy humanamente de lo que para ustedes es muy sagrado. Bueno, que sepan que no es que desliguemos el sentido y que no respetemos ese sentido religioso de ustedes, sino que además de ese sentido religioso, las personas que intervienen y gobiernan la Iglesia son humanos, ¿no? Son humanos. Y en esa humanidad hay influencias de diferentes intereses y presiones de diferente índole también. Por lo tanto, lo que vayamos diciendo sobre este cónclave que ya comenzó y produjo el primer humo negro, lo decimos con todo respeto hacia sus sentimientos, pero sabiendo que la Iglesia y la religión son cosas distintas, ¿ya? Que puede haber una administración de la Iglesia no necesariamente del todo conforme con los profundos valores cristianos, que me parece que es en este caso lo que ha ocurrido ya desde el pontificado anterior, y además que está en una crisis muy profunda para revalorizarse ante el mundo y para poder comunicar con sentido y con fuerza los valores en los cuales tradicionalmente ha creído. Dicho esto, dejando en claro esta actitud de profundo respeto hacia ustedes, cristianos de a pie, lo más importante dentro de esto que entendemos por Iglesia Católica Mundial es que voy a opinar sobre esto que Rubén me pregunta. Yo creo, Rubén, que, digamos, eso que dijimos en algún momento y que está en muchas entrevistas y muchos artículos hoy día, es que, digamos, los cardenales que han entrado al cónclave, todos, absolutamente todos, fueron nombrados cardenales por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Bien. Todos, por lo tanto, fueron nombrados cardenales para continuar, asegurar que continuase este proyecto y este modelo de iglesia centralista autoritaria, muy de espaldas a la realidad concreta del hombre de nuestro tiempo, muy de espaldas a los problemas y circunstancias que acosan la vida del hombre de nuestro tiempo y de los cristianos de nuestro tiempo, y que pues lo razonable sería que salga elegido Papa alguien, o sea, es inevitable, diría yo, mejor dicho por decir la frase, que salga elegido Papa alguien de estas personas que fueron seleccionados y, digamos así, observados, y se les nombró para determinados cargos con la finalidad de fortalecer un modo de ser iglesia que corrigiese lo que algunos consideraban excesos del Concilio Vaticano II, que para muchos de nosotros fue el concilio más lúcido de por lo menos los últimos 15 años de la historia de la Iglesia, y probablemente más, pero no quiero ir al límite. Eso tiene que quedar muy en claro. Ahora bien, en los últimos días, casi desde que se anunció la renuncia de Benedicto XVI, ha empezado a manifestarse una cierta discordancia al interior de los que han entrado ya al cónclave, y esta discordancia y este disgusto por determinadas cosas que se han descubierto recientemente, como esa investigación que ordenó el Papa Benedicto XVI, y que algunos cardenales han exigido que eso, antes de dar el voto por alguien como Papa, tienen derecho ellos, como la máxima autoridad en sede vacante colectiva de la Iglesia, tienen derecho a saberlo, para dar su voto teniendo en cuenta la información, hasta ahora secreta, que en ese informe, en esa investigación que hicieron, se pone de manifiesto. Me pregunto si estas fisuras con que han entrado y que no hay motivo para pensar que hayan disminuido después de entrar al cónclave, me pregunto si no habrá alguna
posibilidad ahí de resquebrajamiento de ese monolítico colegio cardenalicio, por lo menos en cuanto a su origen, todos nombrados cardenales, como decía, por Juan Pablo II, y su seguidor y brazo derecho, Benedicto XVI, si no habrá ahí alguna oportunidad de sorpresa, que se esté resquebrajando esa unidad monolítica de origen y que de alguna forma los cardenales, algún grupo, esté pensando: hemos llegado a tales cosas dentro de la Iglesia que ya no es posible seguir dando facilidad para el continuismo, a pesar de que estas trayectorias de los dos últimos pontificados claramente apostaron por el continuismo. Continuismo de rescate de la Iglesia de aquellos, repito, excesos del Vaticano II. Si así fuera, podría haber algún margen para sorpresa. Lo creo poco probable, Rubén, sinceramente, pero es que en los últimos días, desde el retiro, digamos, la jubilación, o como queramos llamarle, de Benedicto XVI, han ocurrido cosas diferentes y están afectando especialmente a lo que sería ese cuerpo cardenalicio. ¿Dará eso suficiente razón y peso como para una sorpresa? Pues quizás sí, aunque yo todavía me resisto a creerlo como probable. Yo también lo veo. Este perfil monolítico al cual te refería. Yo también lo veo sinceramente bastante complicado, no descarto aquello, ojalá se diera. Pues ya casi para concluir, José Luis, se menciona al cardenal Scola, italiano, y una pregunta si sabes algo acerca de este Scola italiano, y número 2, en tu opinión, ¿qué sería lo más urgente, separando un poquito lo que es los principios teológicos y de fe de la religión católica y el profundo respeto? Yo me asumo como católico, pero separando eso a la estructura de la Iglesia y todo lo que últimamente ha ocurrido, en fin, ¿qué es lo más urgente para ti en lo cual tendría que cambiar la Iglesia? Yo recordaba hace poco cuando Juan XXIII, precisamente el llamado Papa Bueno, del Concilio Vaticano II, alguna vez alguien estaba cerrando unas ventanas en el edificio Vaticano y él utilizó la analogía diciendo: no me cierre las ventanas, la Iglesia necesita aire fresco. Te pregunto, ¿necesita aire fresco o necesita un torbellino ahí dentro para cambiar algunas cosas que regresen al cristianismo original? Sí, necesita todo eso que dices y más todavía. Yo creo que entre estas cosas, que en un próximo que publicaré aparecerá esto de forma más ordenada y metódica, ¿no? Necesita definitivamente tener la confianza en sí misma como para devolverles la palabra y la libertad de investigación a sus mejores teólogos que hoy están amordazados, marginados, sin cargos de influencia, es decir, sin posibilidades de dar el máximo servicio que podrían dar a la Iglesia, pero que sencillamente los han hecho a un lado porque tienen miedo a la libertad de pensamiento, a la libertad de reflexionar sobre la problemática del hombre actual a la luz del Evangelio y sacar las consecuencias de vida de los cambios que tienen que producirse. Creo que lo más urgente para la Iglesia es hacer de nuevo contacto con la humanidad real. La real, no la que ella se imagina, la real. Y para eso no hay que entrar al cónclave para conocer a la humanidad real, hay que salir a la calle con ojos observadores y con voluntad de hacer contacto con los problemas profundos y los valores profundos que la humanidad de hoy tiene. Esto hasta ahora, en estos dos pontificados, se ha mostrado muy poco y en realidad en retirada. Eso por un lado. Por otro lado, es hora de que la Iglesia no juegue con dos códigos. Es buena la democracia para los gobiernos, digamos así, civiles, pero sería nefasta esa democracia de que haya pensamiento colectivo que se exprese, de que haya referéndums dentro de las diócesis y dentro de diferentes instancias, digamos, eclesiásticas y niveles eclesiásticos, que no puede ser que lo que es bueno para la sociedad civil, que es el que la gente exprese su opinión y su sentir y de algún modo intente influir en la ruta que va a seguir un país, ¿no?, hasta donde es posible, según las reglas de juego, y que para dentro de la Iglesia eso sea nefasto. Claro. Que casi sea demoníaco el sostener
que debería pesar tanto la opinión de la mujer como del hombre dentro de la Iglesia, que sea casi considerado herético el pensar que también los sacerdotes deban dar una opinión en una diócesis sobre qué obispo quieren. Y no solo los sacerdotes, sino también los laicos. ¿En qué forma organizados? ¿A través de qué medios expresarían su opinión? Eso está por verse. Pero no puede ser que haya dos códigos. Uno para el bien de la sociedad civil, en términos de lo que es el ejercicio de los derechos de las personas que lo integran, y otro diferente para la Iglesia. Es la misma persona humana, la que está en un sitio y en otro. Por lo tanto, hay que dar un giro de muchos grados para que la Iglesia de nuevo vuelva a hacer contacto con la humanidad real, insisto, no con la que se imagina, y a partir de ahí empezar a reconstruir un nuevo ministerio eclesial que tenga en cuenta ese interlocutor, es decir, la humanidad real. Muy bien. Hay otras cosas que se podrían señalar, pero yo diría que lo fundamental es retomar el contacto cálido, cercano, comprometido, queriendo efectivamente contribuir a lo que es, digamos, hoy día los grandes retos de la humanidad, que están muy lejos del derecho canónico, dicho sea de paso. Pues me parece contundente lo que dices, y si te parece, ojalá que en futuros programas pues nos ayudes aquí ya cuando surja quién sea el Papa, etcétera, y podamos hablar de todo esto. José Luis, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo en la Ciudad de México. A ti, Rubén, para bien y para mal, ya sabes dónde me encuentras. Claro que no, para bien. Esto en unas cuantas horas está en YouTube, ahí en mi canal de YouTube y en el de Red Generación, y tú de ahí lo puedes lo puedes utilizar, lo puedes ver para que te escuches a ti mismo. ¿Me podrías mandar los links, por favor? Sí, con muchísimo gusto. Yo lo hago terminando. Gracias, muy amable. Gracias, José Luis González. José Luis González del Centro de Estudio de las Religiones en México, antropólogo, autor, articulista, en fin, sobre varios de estos temas, muchos años de experiencia. Conoció a Gustavo Gutiérrez allá en el Perú, vinculado a lo que se conoció como la teología de la liberación, ¿no? En fin, vamos allá a la Ciudad de México y vamos a ir con Noemí, porque Noemí nos va a poner al tanto de algunas actualizaciones de qué está pasando con la maestra Elbester Gordillo, qué está pasando con los grupos de autodefensa civil en México, qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, tiene algunas notas acerca de este tema. Adelante, Noemí León. Así es, Rubén. Bueno, pues para empezar, como dices, hay actualizaciones sobre estos temas que ya hemos estado poniendo sobre la mesa a lo largo de los programas anteriores. Sí. Uno de ellos es, por ejemplo, que Raúl Plasencia Villanueva, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refirió a los grupos de autodefensa diciendo que son una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su obligación de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan rebasando a las instituciones. También él advirtió que el surgimiento de estos grupos nos alejan como sociedad del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad de todos aquellos lugares donde el crimen organizado tiene presencia y actividad. Por otra parte, agregó que estos grupos informales y no regulados, la aplicación de la ley corresponde solo a las autoridades y que además eso los hace ilegales y su proliferación produce más violencia y daño al tejido social que trabajo de la comisión es precisamente reorganizar y restablecer esa paz. Perfecto. Y por otro lado, sí. Bueno, una noticia que empezó a causar así como un poco de revuelo también es que hay otro posible cargo contra Elbester Gordillo por 6,000 millones de pesos, y esto está empezando a crear cierta polémica entre abogados especialistas. Estos 6,000 millones de pesos, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, se disponen a presentar una querella contra la lideresa por presunta defraudación fiscal y por evasiones de impuestos de estos fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores, ¿no? 6,000 millones. Entonces, 6,000 millones, o sea, una cosa de nada.
entre ellos algunos penalistas de los más reconocidos del país, por ejemplo, José Luis Nazar, José Patiño Hurtado, Raúl Cárdenas, y han hecho públicas sus críticas a estas acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada que la PGR le ha afincado a Gordillo, debido a que, bueno, desde su perspectiva legal, las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público son insuficientes para que un juez emita una sentencia por estos delitos. Aunque de tomarse los hechos y las pruebas como están al día de hoy, se pueden, bueno, acreditar delitos como defraudación fiscal, como abuso de confianza, fraude o alguna otra conducta ilícita, pero no de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada, porque no existen las bases. Bueno, perfecto, Noemí. Y tenemos también lo de los periódicos, ¿no? Del día de hoy, a esta hora también de la noche, tanto acá en Los Ángeles como allá en México, el recapitular, ¿no? ¿Qué fue lo que publicaron los periódicos mexicanos también? ¿Con quién vamos? ¿Contigo o vamos con Nash? Con Nash Acuña nos va a dar los titulares. Vamos contigo, Nash. Adelante, buenas noches, Nash. Buenas noches, Rubén y el auditorio. Pues los titulares de prensa nacional del día de hoy manejaron la siguiente información. En Reporte Índigo, el New Deal de Peña Nieto, el presidente abre el candado que frenaba la competencia. Su reforma en telecomunicaciones no solo se enfoca a ese sector, sino que busca atacar a los monopolios. Estamos ante una transformación como la que implementó Roosevelt en Estados Unidos. Por su parte, el Universal, calidad y bajas tarifas, reto para Telecom, dice Peña Nieto. La iniciativa, es decir, el documento llega hoy a la Cámara de Diputados. La jornada, Peña Nieto, fin al manejo político de telecomunicaciones. La enmienda incluye la licitación de al menos 2 cadenas de televisión de cobertura nacional. Esta reforma propone que el Ejecutivo ya no sea quien otorgue o revoque concesiones. La reforma impulsa la competencia en beneficio de los consumidores. Por su parte, el Reforma nos trae la siguiente información. Encara pacto a monopolios, topan al 50% dominio del mercado en TV, telefonía y red. Arranca cónclave, emitirán cardenales una primera votación hoy a las 11 horas, tiempo de México, o sea, ahorita mismo. Y el Excelsior, fijan límites a concentración, presentan reforma en telecomunicaciones con acuerdo. Los diputados ya tienen la iniciativa que propiciará mayor competencia y crecimiento económico. Por otra parte, se calienta Reynosa. El gobierno de Tamaulipas informó que la noche del domingo murieron un menor y un taxista en Reynosa durante el fuego cruzado por enfrentamientos armados. Qué bárbaro. También nos trae la información que asesinan al jefe policial en Michoacán. Anoche fue hallado sin vida Salvador González Magaña, director de Seguridad Pública de Tarímbaro. Sí. Y por hambre y violencia, 45 municipios están en riesgo. El rostro social del ejército combatirá la marginación con cocinas comunitarias, brigadas médicas y de ingenieros. Estos 45 municipios de 400 que padecen alto grado de marginación, incluidos en lo que anunciaron la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y finalmente Milenio, Slim, Azcárraga, Vargas y Consejo Coordinador Empresarial, todos celebran. Niegan partidos que el proyecto tenga destinatario o vaya contra alguien. Y pues estas son los titulares de prensa nacional. De prensa nacional. Ahorita vamos a pasar también con otra de las internacionales. Les quiero decir que ayer les presentamos un video en el que asumimos que el señor Maduro, el presidente encargado de Venezuela, pues era el que salía ahí cantando y tocando una rola en un grupo de rock. Pues resulta que parece ser que no es él, aunque él sí perteneció a ese grupo, pero yo veo el video y lo veo a él, y si no es él, pues ha de haber tenido un doble ahí, porque ese muchacho alto, de bigote, de un pelo así tupido, para mí que sería Maduro, pero luego lo entrevistaron ahí en Telesur, le preguntaron de eso, allá en Venezuela. Se lo vamos a poner ahorita de una vez. Pues de una vez, ¿no? Nos arrancamos con este video. Vamos a verlo y regresamos también con Nash para otras notas internacionales. O sea que Maduro parece ser que no es el que canta, pero sí fue miembro de este grupo y le entró nostalgia a ver este video. A ver, vamos a escucharlo.
escuchamos hoy cantar, no sabíamos que se le medía también un poco a la canción y resulta que nos han contado que usted estuvo en un grupo de rock cuando estaba muchacho y buscamos algunas imágenes de esto en las redes sociales, en la internet. Voy a pedirle a nuestro productor que busque, no está usted allí, pero me dicen que ese era el grupo en el cual usted estaba. ¿Qué hacía usted allí, señor presidente? Me tocaba, él se llama Carlos Carrillo, un compañero que vivía en el Valle, grupo Enigma. Yo tocaba la segunda guitarra, el bajista Gofro. ¿No cantaba? Claro, a veces. ¿Sí? Me da mucha nostalgia ver eso, ¿viste? Eso fue año 80, 81, 82. Eran los movimientos de jóvenes rockeros, rebeldes, revolucionarios, de Caracas. En esa época estaba el grupo Resistencia, estaba Paul Gilman ya, era muy jovencito. Tenía un grupo llamado Power Eight y después creó el grupo Arcángel. Estaba, se me olvidó el nombre, Una Sola Gente, creo que se llamaba, todavía existe. Muy viejito está, tiene como 70 años, pero todavía canta. Y bueno, no sé de dónde será ese video. Pero lo encontramos nosotros en las redes sociales. Sí, y en el grupo Enigma se llama. Y también, bueno, yo participé en los primeros tiempos del grupo Madera, del primer grupo Madera, que se hundió en el Orinoco y murieron casi todos sus miembros el 15 de agosto del año 1980. Estábamos nosotros construyendo una casa en el barrio Marín, en la subida hacia la derecha por donde vivía Mandingo, y nos llegó aquella noticia terrible, que se había hundido y que habían muerto casi todos sus integrantes del grupo Madera, que habían sobrevivido nada más Carlos Daniel Palacio, su cantante, y otras compañeras, las hermanas Ramos. Ahí nosotros participamos en los barrios de la época, no solamente el rock, sino también la salsa, el guaguancó, los talleres de percusión caribeña, era impresionante. En aquella época vinieron cubanos y veían cómo en los barrios de Caracas se tocaba los ritmos del guaguancó y bueno, todos sus derivados, bueno, con tanta maestría y tanta fuerza como en la Cuba del 40, del 30, del 50. Realmente impresionante. Escuchamos hoy cantar, no sabíamos que se le medía también un poco a la canción y resulta que nos han contado que usted estuvo en un grupo de rock cuando estaba muchacho y buscamos algunas... Ahí ya se estaba repitiendo el video. Bueno, entonces a mí no me queda claro si él asume que él era, porque la conductora dice, no está usted ahí, y él asume que sí estaba en el grupo, pero no dice exactamente si era ese muchacho, pero se parece mucho. Para mí sigue un poquito el misterio. Bueno, ya puse a sufrir aquí a Carlos porque me adelanté con este asunto, pero Noemí, ahora nos vamos ¿con quién para los breves internacionales? Con Nash Acuña. Nash Acuña, adelante Nash. Hoy está chambeando mucho Nash. Gracias, sí, así es. Bueno, aquí estamos con algunas notas internacionales. El país, Arabia Saudita, ejecutará finalmente a los condenados y crucificará a uno de ellos. Debe cumplirse la ley de Dios, ha respondido el príncipe Mister a los familiares de los 7 jóvenes condenados a muerte en Arabia Saudita, a quienes hace apenas una semana dio la esperanza de que su caso iba a ser revisado. Sin embargo, los 7 fueron declarados culpables de robo a mano armada hace 4 años en un juicio que duró 3 horas y en el que no tuvieron abogado y que les responsabiliza de un delito cometido cuando eran menores de edad. El supuesto cabecilla de la banda será además crucificado tras el fusilamiento. Qué bárbaro. Así es. El New York Times, jefe espía, llama a los ciberataques principal amenaza a los Estados Unidos. James Kapler Jr., el director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, advirtió este martes en un testimonio preparado para el Comité de Inteligencia del Senado al Congreso que un ataque cibernético podría paralizar la infraestructura y la economía de Estados Unidos, y sugirió que estos ataques suponen la amenaza inmediata más peligrosa para este país, más apremiante que el ataque de las redes terroristas globales. Por su parte, la Gaceta en Argentina, referéndum, el 98.8% de los isleños en las Malvinas quiere ser británico. Un referéndum convocado por autoridades locales confirmó que la mayoría de los habitantes de las Islas Malvinas están a favor de mantener su estatus político como territorio del Reino Unido de ultramar, con una participación del 92% del total de 1.672 votantes que estaban convocados.
Los kelpes, así se les denominan a los isleños, sufragaron en los 4 centros electorales fijos instalados en las 2 islas principales, Soledad y Gran Malvina. Los isleños llevarán su referéndum al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas para reclamar que se respete su decisión y se dé por finalizada la disputa entre Argentina y Gran Bretaña. Entonces estos son los principales internacionales. Muy bien, Nash, pues muchísimas gracias, tema tremendo. Fíjense que a ver si busco a Edgardo Esteban. Edgardo Esteban trabajó, fuimos compañeros de trabajo en Telemundo, él siendo corresponsal en la Argentina para Telemundo. Nos conocimos allá cuando fui a cubrir una cumbre iberoamericana en Bariloche, muy bello. Bueno, lo voy a invitar porque él tiene un libro que se llama Iluminados por el Fuego y peleó en la Guerra de las Malvinas. Él actualmente es corresponsal de Telesur en Buenos Aires, Argentina. Tuve la oportunidad de estar en su casa en Buenos Aires alguna vez. Excelente periodista, buen muchacho, marcado también por la Guerra de las Malvinas. Lo voy a invitar para que lo entrevistemos y nos cuente aquí de esta experiencia, porque este sondeo evidentemente es entre los habitantes ingleses que están ahí y que quieren seguir siendo ingleses, por supuesto. Vamos a las breves nacionales allá en México, nuevamente con la famosa Nash Acuña. No, ahora es conmigo. Con la famosa Noemí León. Sale. Perfecto. Ok, bueno, pues en las noticias nacionales tenemos que en demanda de que fueran liberados 17 integrantes de la Guardia Comunitaria detenidos en los últimos días en Michoacán, retuvieron a un grupo de por lo menos 40 militares y bueno, a la hora de cierre de esta edición, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Plácido Torres, aseguró que los militares ya fueron liberados y está en proceso de ver qué va a suceder penalmente contra estos integrantes de los grupos de autodefensa incluidos en este asunto. Por otro lado, Pemex indicó que de enero a la fecha, 32 tomas clandestinas fueron descubiertas en 5 municipios de Tamaulipas, gracias a los recorridos que realizó el personal de seguridad física de Pemex en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otro lado, tenemos que México, con más de 42 millones de internautas, se ha convertido en uno de los objetivos preferidos de los cibercriminales, siendo el más atacado en América Latina y posicionándose como 9º en el ranking global de países víctimas, según el informe de amenazas 2013, presentado por la empresa WebSense. Hasta el año pasado, México no figuraba entre los 20 países más atacados a nivel mundial, pero Bob Hansman, gerente senior de marketing de producto de WebSense, mencionó que el año pasado la cantidad de enlace malicioso a nivel global creció casi 600% y en México cerca del 700%. Por otro lado, tenemos una noticia muy triste e indignante sobre el bullying, donde un niño de 7 años murió por complicaciones derivadas de que uno de sus compañeritos de la misma edad sumergió su cabeza en el retrete de la escuela primaria donde estudiaban. Y bueno, al ingerir líquido del retrete, tuvo una complicación en los pulmones y un daño cerebral, por lo que le causó la muerte. Qué triste. Y bueno, sí, ahora la familia del niño, bueno, el niño también fue mal diagnosticado en una clínica del IMSS, donde el médico dijo que solamente tenía un mal estomacal, hasta que 2 días después llegó de emergencia al Centro Médico de Occidente, donde pues tuvo 3 paros cardíacos y finalmente perdió la vida. Sí, y por último, bueno, una noticia no muy alentadora para los capitalinos. El día de mañana en la Ciudad de México se esperan alrededor de 6 marchas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Iniciarán a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Estas manifestaciones se concentrarán en las zonas de Avenida Paseo de la Reforma, Insurgente Sur, Antonio Caso y llegarán hasta la caseta de cobro de la carretera México-Cuernavaca, para que tomen sus precauciones y toda la paciencia que les quepa. Bueno, fíjate, estoy viendo aquí en Twitter la revista Proceso, dice: truena Coparmex contra Hacienda por desconocer deudas estatales. En fin, quiero agradecerles, Noemí. ¿Ya terminaste, Noemí? Sí.
Sí, eso es todo. Quiero agradecerles a las personas que estuvieron reenviando la información que me envió en una carta a rubenluengas.com el día de ayer, Ana Lilia Pérez, que publicamos ahí en rubenluengas.com. Realmente la han reenviado bastante y es muy importante, pues, ¿no? Para defender a los protagonistas de la libertad de expresión necesitamos una reforma de telecomunicaciones donde no tengamos, por ejemplo, a una periodista como Ana Lilia Pérez refugiada en el exilio allá en Alemania y recibiendo todavía... Oye, por cierto, ¿qué pasó con el diputado Bueno? ¿Nos da alguna respuesta para que... porque lo está acusando Ana Lilia Pérez a este diputado que participó, fue funcionario en Pemex, de estarla asediando, de traerla en jaque a la pobre mujer, periodista tremenda, buenísima, autora de varios libros, Camisas Azules, Manos Negras, en fin, Ana Lilia Pérez. ¿Hay alguna respuesta del señor Bueno? No, hice contacto a la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Sí. Y me comentaron que por el momento, bueno, por el día de hoy no me podían hacer contacto con él porque se encontraba muy ocupado en la asamblea, sí. Pero quedé de llamar el día de mañana para ver si nos puede dar una entrevista. Pues nos daría muchísimo gusto. Se trata de Juan Bueno Torio, a quien está acusando Ana Lilia Pérez de estarla asediando, incluso estando allá en Alemania, un asedio de tipo judicial, buscando callar voces, buscando que ella no pueda volver a escribir absolutamente nada acerca de la corrupción en Petróleos Mexicanos. Y dice ella, y con razón, los mexicanos tenemos el derecho de saber y de conocer la corrupción que hay en Pemex y que hay en muchas otras áreas de la vida nacional si queremos cambiarla. Siempre recordándoles y de toda convicción que tal vez todos podemos incurrir en pequeños o grandes actos de corrupción. Por lo tanto, la corrupción tenemos que combatirla también en nosotros mismos, en nuestros propios actos. Muchas veces nos corrompemos de diferentes formas y tal vez si estuviésemos en las instancias de poder que están muchos, tal vez actuaríamos como ellos. Digo tal vez, no estoy diciendo que así fuese, pero lo que quiero decir es que no estemos nada más siempre esperando el cambio de otros y retrasando el cambio de nosotros. El cambio que queremos ver en el mundo hay que hacerlo en nosotros, decía Gandhi. Pues el cambio que queremos ver en México hay que hacerlo en nosotros. Y en la medida en que hagamos cambios interiores en nuestra vida cotidiana, que seamos honestos, que digamos la verdad, ¿verdad? Que vamos una vida íntegra, bueno, eso es muy, muy importante. Ahora, eso no quiere decir que si algún día me vean borracho, digan, ahí está el hipócrita de Luengas, ¿no? Si algún día me ven, no lo sé. Es decir, estamos en la casa del jabonero, el que no que resbala. Digo esto porque no me quiero proponer como modelo, Dios me salve de proponerme como modelo en lo más mínimo, pero a lo que voy es el cambio que queremos ver en México y le exigimos a la clase política en nuestro nivel, tenemos que hacerlo también en nuestros actos cotidianos. ¿Les parece rollo? Bueno, ahí se las dejo. ¿Tenemos algo más, estimadísima Noemí, estimadísimo Carlos, estimadísima Nash? ¿Tenemos algo más? No, es todo por el día de hoy. No hay ningún breaking news, como dicen por ahí, algo que esté pasando, que se nos esté escapando, que ahorita a lo mejor ya habemos papa y no nos hemos dado cuenta, no, ¿verdad? No hay nada. No, es hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, pues les invito a despedirse, muchachas. Buenas noches a todos. Tú o yo, las dos juntas. Sigue. Gracias por acompañarnos, agradecer a todo el equipo de Red Generación que hace posible este programa con todo su trabajo durante el día y los esperamos el día de mañana. Perfecto, así es, Noemí. Nash, adelante. Gracias, buenas noches a todos y pues gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Carlos. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos y bueno, gracias también al señor Genaro Villamil que pudo acompañarnos y también al señor José Luis González que amablemente atendieron estar con nosotros. Pues está buenas noches. Perfecto, muy buenas noches. Si me vieron hoy un poquito así, ay, es que ando medio enfermo. Entonces estoy un poquito débil, un poquito cansado. Pero con mucha convicción, con muchas ganas. Me quiero despedir diciéndoles que hay una frase, ¿no? De quienes, no recuerdo de quiénes, pero dice: arrancad la esperanza del corazón del hombre y haréis de él un animal de presa. Se la repito, o sea, quítenle la esperanza del corazón a un hombre y lo convertimos en un animal de presa.
¿Cuántos seres humanos en este momento se les ha quitado la esperanza, tal vez? Y muchos dirán, bueno, es que cada quien es el arquitecto de su propio destino. Pues ahorita no, les tengo noticias, no. Hay muchos que no. Hay muchos que por más que trabajen, que le echen ganas, etcétera, pues parece ser que no hay sillas suficientes, parece ser que están acotados muchos espacios para, en España ya lo ven, hay mucha gente calificada, con doctorados, hablan varios idiomas, tremendamente capaces, y resulta que no encuentran trabajo. O sea, quítenle la esperanza del corazón al hombre y haréis de él un animal de presa. Bueno, vamos a votar por un sistema económico. Olvídense que de izquierdas y derechas y de ese lenguaje que ya fastidia. No, vamos a buscar un sistema económico mundial donde no arranquemos la esperanza del corazón de los hombres. Y cuando digo hombres, yo digo mujeres. Porque eso decir, hay niñas y niños. Esta cosa de que chiquillos y chiquillas, como decía Pinueve. Ahora está muy de moda eso, ¿no? De que ustedes, ¿cómo van? Mujeres y hombres, no sé cómo está el tema, pero esto incluye a todos, pues no nos hagamos bolas. Con esa me despido, buenas noches, les espero mañana. Por cierto, mañana miércoles entrevisto a las 9:30 de la noche, hora de Los Ángeles, que serían las 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Entrevisto a José Gutiérrez Vivó en mi programa de radio, que pueden sintonizar en México en kpfk.org. ¿A qué se dedica actualmente José Gutiérrez Vivó? ¿Por qué se peleó con el señor Fox, el Alto Vacío? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Regresa o no regresa a los medios José Gutiérrez Vivó? En fin, mañana la entrevista en radio, y aquí les espero a las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, y a las 10 de la noche, hora de México. Y ustedes dirán cómo va a estar para hacerle en los dos, porque voy a estar a las 9 con José Gutiérrez Vivó y aquí a las 9. Bueno, decidí grabar mañana a la 1 de la tarde la entrevista con José Gutiérrez Vivó para poder estar aquí, porque con el cambio de horario se me complicaban las cosas. O sea que voy a grabar a la 1 de la tarde la entrevista con José Gutiérrez Vivó. Les dejo la frase final porque ya les eché más rollo final. Arrancad la esperanza del corazón del hombre y haréis de él un animal de presa. Muy buenas noches.